Los chicos son maravillosos, salvo cuando lloran toda la noche, justo cuando el otro día tenés que rendir o tenés una reunión importante. En general son maravillosos, fundamentalmente porque nos ayudan a comprender y a no olvidar que lo que somos es en realidad el resultado de lo que pudimos aprender. ¿Se acuerdan ese sketch de Lelutier? Creo que se llamaba La gallinita dijo Eureka, donde hay un nenito que le preguntaba al papá: ¿y por qué la gallinita dijo Eureka? Y el papá le respondía y le decía: ¿pero por qué la gallinita dijo Eureka? Hasta que el padre, desesperado, le decía: ¿y por qué sí? La curiosidad, esa extraña enfermedad que suele atacar fundamentalmente a los niños, que les hace preguntar permanentemente por qué y fastidiar así a los hombres grandes que sabemos ya todo, y que nos olvidamos que alguna vez preguntábamos por qué. Una enfermedad que felizmente la ciencia se ha encargado de aprender a controlar. O con las drogas, para eso que llaman trastorno del déficit de atención, o con el sistema educativo formal. Y si no, por ejemplo, pensemos en las guarderías. Bueno, en mi época eran guarderías, ahora les dicen kinder, es más sofisticado. Pero alguno de ustedes seguramente tiene niños chiquitos o es conocido por alguno de ustedes la existencia de esos lugares, jardines maternales, kinder, guarderías. Uno podría preguntar, bueno, ¿para qué mandamos a los niños a esos lugares? Y en general, lo que uno escucha como respuesta es ¿qué? ¿Para que aprendan qué? A compartir, a ser solidarios. Y entonces en la guardería lo que nos enseñaban, al menos a mí, era jugar al Antón Pirulero, ¿se acuerdan, no? Antón Pirulero, cada cual atiende su juego, y el que no, una prenda tendrá. Una extraordinaria y maravillosa manera de aprender a ser solidario, a ser compartir, esto de aprender a atender tu juego y si no, prenda. O sea que el sistema educativo no solo está preparado para que dejemos de querer ser curiosos, sino que además para que nos formemos a ser solidarios, pero eso sí, atendiendo nuestro propio juego. Es cierto, la guardería puede fallar, decía un ilusionista argentino, ¿no? Puede fallar, pero para eso tenemos la escuela primaria. 7 años extraordinarios donde al nene que no tiene ganas de estar mirando el cuello de su compañero durante 80 minutos, lo que hacemos es darle Ritalina para que no tenga trastorno de déficit de atención y lo curamos. Y si aún así continúan esos gestos patológicos, la escuela secundaria hará lo suyo y si no, la universidad. Felizmente, desde mi punto de vista, ese sistema no es tan efectivo. Y fíjense que habemos, o hay algunos y algunas, que logran encontrar la manera de sortear los diferentes artilugios de ese sistema que nos enseña a no preguntarnos por qué y también nos prepara para hacer todo lo que tenga que ver con cuidarnos del otro, e incluso llegan a la universidad con algunos rastros de curiosidad todavía, y algunos, no muchos, pero algunos logran superar la universidad y mantener esa característica. La característica de saber que si no es en equipos no se pueden generar grandes transformaciones. Que el Antón Pirulero no era lo mejor que podíamos aprender y que no podemos dejar de preguntarnos por qué. Yo quiero contarles esta noche lo que la ciencia llamaría un estudio de caso. Allá por el año 2000 éramos estudiantes, alguna vez fui más joven, y estábamos con un grupo de compañeros en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario preguntándonos por qué, si estábamos estudiando para ser médicos, no teníamos espacios privilegiados para aprender sobre salud pública. Y entonces, como la facultad no nos daba realmente esos espacios, decidimos construirlos entre estudiantes y creamos una cátedra libre en salud pública, con 2 características. Una primera característica era que nosotros definíamos lo que queríamos aprender, porque era justamente lo que no estábamos aprendiendo en la facultad. Y la segunda característica era que
como lo que queríamos aprender no siempre lo podían transmitir los que estaban actualmente en la facultad, salimos a elegir nosotros a los docentes que queríamos para esa cátedra libre. Esta experiencia, que fue pensada por estudiantes y sostenida por estudiantes, se mantuvo hasta el año 2000, y en el año 2000 el tema de la cátedra libre fue salud, ambiente y soberanía, para entender la salud pública. Ya en el 2004, todavía seguía siendo estudiante, me devoré un poco en la carrera, pero ¿quién no? Y con este grupo de compañeros con el que habíamos estado en aquella época transformando una idea en una realidad, como fue la cátedra libre, lo que algunos llaman un inédito posible, nos preguntamos si no cabría la posibilidad de que lo que estuviese ocurriendo a nuestro alrededor en estas épocas de cambios climáticos, en estas épocas de tantas transformaciones en nuestros territorios, estuviese afectando la salud. Y quisimos ver en qué materia estudiábamos eso y no estaba en ninguna materia de la facultad. Y nos preguntamos si las cosas que hacemos los trabajadores de la salud realmente siempre ayudan a cuidar la salud o en algunos casos pueden generar daños. Nos preguntamos si todavía estábamos en las épocas como las de Hipócrates, ¿se acuerdan? Ese que decía que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, es decir, lo que comemos hoy ¿nos enferma o nos ayuda a cuidarnos? Estas preguntas nos iban dando vuelta en la cabeza y como no teníamos en la facultad un espacio para poder aprender sobre esto, los estudiantes, nuevamente, nos organizamos y dijimos, queremos aprender de esto. Y esta vez ya no fue una cátedra libre, fue una materia electiva, curricular, pero electiva, que se llama Salud Socioambiental, lo que nació de ese momento de encuentro entre quienes compartíamos ideas y compartíamos sobre todo el compromiso de querer seguir aprendiendo, de querer seguir preguntándonos por qué, para poder formarnos como trabajadores de la salud. Con la misma característica de la cátedra libre del 2000, la materia electiva, nosotros definimos el temario y nosotros elegimos los docentes. Y en este caso tuvimos en muchos casos que ir a buscarlos muy lejos de la facultad, porque muchos de ellos incluso habían sido expulsados por la universidad, que durante mucho tiempo negó, ocultó y persiguió a algunos que pensaban distinto de lo que ese sistema educativo preparado para que aprendamos lo que alguien necesita que sepamos para poder hacer que el aparato económico funcione, había determinado. Materia salud socioambiental. Desde el 2004 hasta ahora, 14 años ininterrumpidamente dictándose a partir del trabajo de estudiantes que convocan a docentes de otros espacios para que su voz se resuene en la universidad y ya ha sido cursada por más de 2.000 personas, entre ellos estudiantes y vecinos, porque la puede cursar aún quien no está estudiando en la universidad. Otro inédito posible, que nace en un espacio donde en el año 2009 nos convocan, ya ahí ya me había recibido, para que nos hagamos cargo de la responsabilidad académica de lo que es el ciclo de práctica final de la carrera, es decir, la última materia de la carrera de medicina. El desafío acá era encontrar un sistema de evaluación final de esa práctica final que permitiese al mismo tiempo, por un lado, evaluar a los estudiantes que querían ser médicos en su último examen, pero mientras tanto también vincular a ese estudiante con los territorios y con los pueblos que permiten que su carrera haya sido costeada para que él pueda aprender en la universidad pública y que lo que haga ese estudiante durante la evaluación le permita a las comunidades saber un poco más respecto a qué es lo que les está ocurriendo en términos de salud para poder ejercer su derecho a luchar por una vida más digna. Y todo esto en un marco en el que nosotros pudiésemos seguir trabajando juntos entre los que compartíamos estas ideas de una universidad realmente al servicio de los pueblos y no de las corporaciones o de los gobiernos. Pensando cómo hacer esto una mañana de domingo, como corresponde, a toda mañana, desayunando, hoy sería un desayuno de trabajo, con los compañeros con los que veníamos construyendo desde aquel 2000, esa cátedra libre. Dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y alguien dijo, entre medialunas y cafés, que nunca supimos en realidad que tenían, ¿y si nos vamos de campamento? Es decir, si agarramos a los estudiantes
que tienen que recibirse de médicas y médicos. Nos trasladamos con ellos a un pueblo pequeño, no más de 5 o 10.000 habitantes. Durante una semana, con esos estudiantes, los docentes, recorremos el pueblo y hablamos con los vecinos casa por casa, preguntando cuáles son los problemas de salud. Vamos a las escuelas y controlamos a los chicos en las escuelas para ver cómo andan en términos de salud también esos niños. Un médico tiene que aprender a tocar, ¿no? Algo que cada vez hacemos menos, pero deberíamos empezar a hacer más los médicos, aún mea culpa, igual que preguntar y estar dispuesto a escuchar, no solamente preguntar y anotar lo que uno ya cree que el otro lo tiene que decir. ¿Y podemos hacer que esto se vea en una evaluación final de estudiantes? Y que nuestros estudiantes al mismo tiempo, o en ese dispositivo, también hagan talleres y compartan algo de lo que han aprendido en la universidad con quienes quizás no fueron a la universidad, pero tienen otras cosas para poder también compartir y los aprendizajes sigan siendo colectivos. La respuesta fue, ¿por qué no? Y así fue como nacieron los campamentos sanitarios, que son el dispositivo de evaluación final que tiene hoy la carrera de medicina en la Universidad de Rosario, y que ya nos ha permitido recorrer 31 localidades, 4 provincias de este país, más de 160.000 personas viviendo allí, y hemos entrevistado con los estudiantes a más de 106.000, 107.000 personas de esas que viven en esos pueblos. Esto es un 65% más o menos para alguno que le guste la estadística que pueda andar por acá dando vueltas. Con esos campamentos nosotros pudimos demostrar que aún en esas estructuras como la facultad, no sé si alguno la conoce, en Rosario hay 4 columnas gigantescas, vos entras, sentís que no sos nada, todos andan con guardapolvos almidonados, se pueden pensar cosas que no son tan habituales. No fue fácil, hubo un docente, recuerdo, que cuando le propusimos dijo, no voy a aceptar orgías en esta facultad. Y hubo estudiantes que decían, nosotros no vamos a ir a dormir al piso para poder recibirnos en un campamento. Felizmente pudimos trabajar todas estas cuestiones y cuando llegamos a los pueblos a hacer los campamentos sanitarios se producen cuestiones que son extraordinarias. Un intendente que llora cuando nos recibe porque a su pueblo no habían ido ni siquiera los candidatos a gobernador en las elecciones a pedir el voto y nosotros sin pedir nada estábamos allí. Un estudiante que emocionado cuando termina un campamento viene y dice, quiero agradecer porque esta experiencia logró que yo vea distinto cuál es el rol que tengo que cumplir como trabajador de la salud. Otro intendente que cuando escucha los resultados que obtenemos en el campamento y se da cuenta que los problemas de salud que tienen sus vecinos pueden tener que ver con los venenos que se usan alrededor de su pueblo, llama a los productores para ofrecerles trabajar junto con ellos para hacer una transición hacia la agroecología. U otros que lo que hacen es convocarnos desde un tribunal internacional como el Tribunal Internacional Monsanto en La Haya el año pasado para que ante jueces internacionales mostremos los resultados de este trabajo. Son algunos ejemplos de cómo es posible, si lo pensamos, lo planificamos, lo construimos y lo sostenemos colectivamente, transformar no los sueños en realidad, sino la realidad para que se asemeje a la que nosotros soñamos. Esto para nosotros tiene un valor trascendental, sobre todo en estos tiempos en los que ese viejo Antón Pirulero sigue resonando en muchos de nosotros y en donde a los niños o las niñas que como la de Luthier preguntan por qué, intentamos casarlos lo más rápidamente para que no incomoden a los adultos, nosotros seguimos reivindicando el derecho a soñar y el derecho a soñar juntos. Sueños que, como decía algún poeta y escritor latinoamericano, se desensueñen y en materia mortal encarnen en cada uno de los que estamos dispuestos a reivindicar la alegría de los sueños y la mística de los inéditos posibles que nos esperan a todos nosotros para desde la recuperación de los afectos, desde la recuperación de los sentimientos y a partir de principios claros, ponernos a transformar la realidad que nos duele, haciéndolo entre todos, porque nada grande se puede hacer sin alegría y nada grande se puede hacer de a uno. Si lo hacemos entre todos y colectivamente, tenemos posibilidad de transformar la realidad y nosotros humildemente, en nuestra facultad, lo estamos intentando. No para nosotros, sino para aquellos que todavía ni siquiera pueden pensar en la universidad pública como un espacio que van a transitar, pero que están esperando, aún sin saberlo, que nosotros desempolvemos esas estructuras y las pongamos al servicio de los pueblos. Muchísimas gracias.